Dios me le bendiga, Dios me le guarde, amado hermano, que la paz de Cristo Jesús sea con ustedes. Vamos ahora a continuar con la siguiente parte del mensaje. ¿En qué ley nosotros estamos creyendo? ¿La ley de la gracia o la ley del Antiguo Testamento? En el día de ayer yo estaba explicando en el Antiguo Testamento, yo estaba dando una explicación de lo que ofrece la ley en el Antiguo Testamento, o sea, la ley de Moisés. ¿Qué es lo que ofrece? Y habíamos quedado de acuerdo que ahí no había salvación, ¿ve? Entonces, hoy vamos a continuar en este lado de aquí, ¿verdad? La gracia. Romanos 7:6, la ley del Espíritu de vida. Nosotros, la iglesia, estamos bajo una nueva ley. Y lo dice Pablo en Romanos 7:6. Romanos 7:6 dice el apóstol Pablo, que dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Ahora nuestra salvación viene bajo un nuevo régimen de Espíritu, que es la ley del Espíritu de vida. ¿Ve? Entonces el hombre no puede ser salvo en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento revela que va a venir uno mejor, va a venir una promesa mejor, que viene siendo Cristo Jesús, dándonos vida eterna. Y Pablo el apóstol dice en Romanos 5, versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Quiero decir que ahora nosotros estamos en la gracia donde reina para vida eterna. Si en el Antiguo Testamento, donde yo hablé ayer, si en el Antiguo Testamento Pablo dice que la ley abundó para el pecado y el hombre no podía salvarse y el pecado reinó, pues entonces quiere decir que ahora la gracia, bajo el nuevo régimen de espíritu de vida, bajo la ley del espíritu de vida, ahora nosotros la gracia reina. Y si la gracia reina, reina la salvación, reina la justificación, reina la vida eterna. ¿Viste cómo son las cosas? ¿Ves? En el Antiguo Testamento dice Pablo, como una referencia de lo que ofrece la ley dice que el pecado abundó y reina el pecado. Ahora ya no reina el pecado, ya no reina tampoco la pérdida de salvación, porque ahora reina la ley del espíritu de vida. Y si reina la gracia, entonces estamos seguros en Cristo en cuanto a nuestra salvación. Yo me había quedado en el pasado mensaje, yo me había quedado en Romanos 10:4. Ahí nosotros nos habíamos quedado, ¿verdad? En la parte anterior. Romanos 10:4 dice que el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley termina con la muerte de Cristo. ¿Ok? Escuchen bien. El fin de la ley termina con la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Ve? De Cristo, de la muerte y la resurrección de Cristo, con la muerte y la resurrección de Cristo, en adelante empieza un nuevo régimen, que es lo que vamos a hablar ahora. Romanos 7:6, la ley del espíritu de vida. Ya no estamos bajo la ley del pecado y de la muerte, porque ya no reina la muerte, ya no reina el pecado. Pablo dice que reina la gracia en Cristo Jesús para vida eterna. Y si reina la gracia para vida eterna, estamos seguros en cuanto a nuestra salvación. Después de Cristo, como dice Pablo en Romanos 10:4, después que Cristo muere en adelante y resucita,
resucita, entonces ahí está el fin de la ley. ¿Ok? De la ley, ¿cuál ley? Del Antiguo Testamento, que es la ley de Moisés. La ley de Moisés y las obras que había que hacer. Ya nosotros no estamos aquí en la ley de Moisés. Estamos en una nueva ley que se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora, vamos a comenzar para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. En el libro de Hechos, capítulo 9, busque su Biblia. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1 en adelante. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1 en adelante, aparece el llamado del apóstol Pablo. ¿Ok? En el libro de Hechos, capítulo 9, del 1 en adelante. Entonces, Dios llama a Pablo cuando la antigua dispensación pasara, que viene siendo la ley. La ley ya fue cancelada. La ley fue cancelada. Y una vez la ley fue cancelada, entonces Dios llama al apóstol Pablo para decirle que él tiene un apostolado para las naciones gentiles. ¿Ok? Para las naciones gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles eran naciones de gente que no tenían participación ¿con quién? Con el pueblo de Israel, que es donde yo le expliqué al principio, en la primera parte, yo expliqué esto, ¿ves? Los gentiles. Entonces el ministerio de Pablo para la salvación por la fe, en la gracia, el nuevo régimen de gracia, salvación por fe, Dios se lo revela a Pablo. ¿Ve? Dios le revela a Pablo el misterio de la salvación. Dios le revela al apóstol Pablo el misterio del evangelio. Pablo es el que trae el evangelio. ¿Dónde lo podemos conseguir? En el libro de Efesios. Vamos a buscar un momentito el libro de Efesios. Pasen conmigo al libro de Efesios. Ok, aquí estamos en el libro de Efesios. Capítulo 3. El libro de Efesios, capítulo 3, versículo 2 en adelante, dice Pablo: si es que habéis oído de la ministración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes yo lo había escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. En el versículo 6 dice Pablo que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio, dice Pablo, por medio del Evangelio. Dios le reveló a Pablo el Evangelio. Sin embargo, a los 12 apóstoles de Cristo, en el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio según San Juan, que forman parte del Antiguo Testamento, como yo se lo había dicho brevemente en el primer mensaje, los 12 apóstoles no predicaron el Evangelio, que es el Evangelio de salvación, para nosotros el cuerpo de Cristo. Dios le revela a Pablo que va a ser un cuerpo, a los que son salvos, va a formar un cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, hechos nueva criatura, nueva creación en Cristo Jesús, solamente por la fe en la sangre de Jesucristo. Amén. Y aquí Pablo nos dice en Efesios 3, del 2 hasta el 6,
que el Evangelio es un misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. ¿Cuáles son en esas otras generaciones? Pues viene siendo aquí, en la ley de Moisés. ¿Ve? En la ley de Moisés no se dio a conocer ese misterio de salvación. Se dio a conocer a través del llamamiento apostólico de Pablo el apóstol. ¿Ok? Ya yo le había dicho que en Hechos 9:1 en adelante, Pablo tiene el misterio del Evangelio para ofrecerlo a nosotros, la iglesia, a los gentiles. Amén. Ahora Cristo se llega a las naciones paganas, que son gentiles, que no forman parte del pueblo de Israel. Los gentiles no forman parte del pueblo de Israel, ni siquiera en el tiempo de Jesús, porque Jesús llegó para los judíos y Jesús predicó el mensaje de la circuncisión. ¿Ok? Este fue el mensaje que predicó Jesús y lo vemos claramente en Gálatas 4, versículos 4 y 5. Gálatas 4, ¿verdad? Entonces Pablo predicó el mensaje para la incircuncisión, que somos nosotros, la iglesia. ¿Ok? La iglesia. La incircuncisión. ¿Qué ofrece Pablo? Vamos a ir un momentito al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Hechos de los Apóstoles 26, del 15 hasta el 18. Hechos 26, del 15 al 18, Pablo dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo está testificando aquí de su ministerio. Dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto yo te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquella en que yo me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, ahora en la cual yo te envío, para que les abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás hacia Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado entre los santificados. Quiere decir que el mensaje de Pablo, Dios le dice que va a ser por la fe. ¿Ve? Para nosotros los gentiles, que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ese fue el mensaje, fe y no añadir ninguna obra. Observa bien que Dios le dijo a Pablo que el mensaje va a ser por fe para los gentiles. Entonces aquí era por la ley, siguiendo la ley y las obras, pero aquí es diferente. Ve, es por la fe solamente. Entonces, vamos a ir también a pasar a Romanos 11:13. En el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 13, vamos a ir a Romanos 11, versículo 13, dice el apóstol Pablo, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy el apóstol, a los gentiles yo honro mi ministerio. Nosotros, la iglesia, para salvación, para conocer el misterio de la salvación por fe, la seguridad, seguimos al apóstol Pablo, mas no seguimos a los 12 apóstoles de Jesús, porque los 12 apóstoles de Jesús llevaron el mensaje a Israel, a la circuncisión. ¿Ve? Pero Cristo le reveló el misterio del Evangelio, a nosotros, la iglesia, que somos los gentiles, que ahí está el Evangelio, que es por la fe, Jesús
le predicó un mensaje a través de los 12 apóstoles, ¿verdad? Para el pueblo de Israel, que transcienden del Antiguo Testamento. Yo no sé si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Las 12 tribus de Israel. Jesús viene de las 12 tribus de Israel, especialmente de la tribu de Judá, igual que los 12 apóstoles. Y Jesús predicó el mismo mensaje que Dios le reveló al pueblo de Israel en Éxodo 19, 5 al 6 en adelante, que tiene que ver con la ley y las obras. ¿Ve? Ahora Dios le revela a Pablo el mensaje del Evangelio y Pablo dice que es por la fe sin añadir ninguna obra. Fe sin tampoco la ley de Moisés, solamente en creer en la sangre de Cristo. Entonces Pablo dice en Romanos 11:13, porque a vosotros les hablo gentiles, por cuanto yo soy el apóstol a los gentiles, yo honro mi ministerio. Pablo está diciendo en Romanos 11:13 que él es el apóstol a los gentiles. Él no dice que él es el apóstol del Antiguo Testamento, en la ley de Moisés. No, él es apóstol a la iglesia. Hoy en día, los gentiles, al cuerpo de Cristo. Y él es el que trae el Evangelio. Las cartas de Pablo son las que lleva el Evangelio. ¿Ve? Las cartas de Pablo son lo que trae solamente el Evangelio. Ahora, vamos a seguir más adelante. En Romanos capítulo 6, vamos a ir un momentito a Romanos capítulo 6. Vamos a pasar a Romanos capítulo 6. ¿Ok? En Romanos capítulo 6. ¿Ok? Vamos a ir a Romanos capítulo 6. Versículo 4 en adelante. Dice Pablo, Romanos 6, 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo murió de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Ok, Pablo nos dice en Romanos 6, 4 en adelante, que el bautismo para salvación para nosotros la iglesia no tiene nada que ver con agua. Sin embargo, Dios le reveló a los apóstoles, se lo reveló también a Juan el Bautista, que el bautismo para salvación y también la ley de Moisés era para los judíos. Pero el bautismo de agua no salva, porque fue para los judíos en el pueblo de Israel. Ahora Pablo nos enseña un nuevo bautismo. Pablo nos enseña un nuevo bautismo que no tiene nada que ver con agua. Y ese nuevo bautismo tiene que ver con la crucificación de Cristo. La crucificación de Cristo. Pablo nos enseña en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 2 al 4, Primera de Corintios, capítulo 15, del 2 al 4, por el cual asimismo si retienen la palabra que os he predicado, sois salvo. Si no creíste es en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí. ¿Recibí de quién? De Jesucristo. Las instrucciones para salvación que Pablo recibió. Y Pablo dice, diciendo que Cristo murió por nuestros pecados. Escuchen bien cómo es esto. Cristo murió por nuestros pecados. Número 1. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Ok? Número 2. Pablo también dice, conforme a las escrituras, ¿verdad? A las escrituras. Número 3. Pablo también dice, y que resucitó al tercer día, ¿verdad? Dice que resucitó.
Y después vuelve y repite las escrituras. ¿Ok? Entonces, en esto es el Evangelio. Aquí se forma el Evangelio. Cristo muere por nuestros pecados, según la Escritura, y resucita. Entonces, en el libro de Romanos 6:4 en adelante, vamos a leer Romanos 6:4, dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida eterna. Quiere decir que Pablo nos está enseñando aquí en Romanos 6:4 en adelante, nos está enseñando, ¿verdad?, que la muerte de Cristo significa la muerte de nuestro viejo hombre. Cuando Cristo muere, tú moriste con Cristo al viejo hombre. Eso es evangelio. Eso es evangelio puro. Cuando Cristo muere, tú crees en el sacrificio de Cristo en la cruz. Tú mueres con Cristo, pero muere para que tu viejo hombre quede atrás. Ve, para que tu viejo hombre quede atrás. Entonces Pablo dice más adelante, porque ahí es cuando Pablo dice que a través de la muerte de Cristo viene la vida eterna. ¿Ok? La vida eterna. Entonces Pablo continúa: porque si fuimos plantados juntamente con él para semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Ve? La muerte de Cristo cogió y tomó el viejo hombre tuyo, la vieja criatura, ¿verdad? Pues entonces te dio vida. Ya tú no eres muerto, ya tú no estás en maldición. Ya tú no estás en el viejo hombre, tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Y eso lo hace la muerte de Cristo. Entonces Pablo dice: porque si fuimos plantados juntamente con él en el semejanza. Ok. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Cuando Pablo dice que el cuerpo del pecado sea destruido, quiere decir que el pecado no se va a enseñorear de tu alma. ¿Ve? El pecado ya no se enseñorea no se enseñorea de tu alma y de tu espíritu. ¿Ves? Porque ya Cristo cogió el cuerpo de pecado, ¿verdad? Se lo echó encima para que entonces no viva el pecado en ti, sino viva Cristo. Por eso Pablo dice en Gálatas: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero Pablo da esa enseñanza a través de nuestra fe en la sangre de Cristo. ¿Ves? En la sangre de Cristo, y creyendo en lo que Cristo hizo, la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo. Y Pablo dice: el cuerpo de pecado ya no se enseñoreará de tu alma. ¿Por qué? Porque al tú creer, ya Cristo se enseñorea de tu alma, ya Cristo se enseñorea de tu espíritu. Ya los pecados y las maldiciones no se enseñorea de tu espíritu, de tu alma, para tomar control. Al contrario, es Cristo el que se enseñorea. Esto es evangelio puro. Esto sí es el evangelio. Pero lo que yo prediqué ayer no tiene nada que ver con el evangelio, porque en el Antiguo Testamento no había evangelio. Entonces Pablo dice, versículo 7: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Mira qué bonito es esto. Dice Pablo que si nosotros morimos en Cristo, pues entonces hemos sido justificados de una manera total. No es parcial,
hemos sido justificados, ya nuestros pecados Dios no los toma en cuenta. Dios no toma tus pecados en cuenta. Y hay que comprender, hay que entender que nosotros en nuestra parte humana, en la debilidad del cuerpo humano, sí seguimos pecando. Pero lo que Pablo enfatiza con el misterio del Evangelio significa que ya tú fuiste justificado, hecho una nueva criatura en Cristo Jesús. Dios te puso un hombre nuevo en Cristo Jesús. La ley del pecado no se enseñorea de tu alma ni de tu espíritu. Entonces eres justificado, eres inocente, no culpable. Dios no te ve culpable, no te puede atribuir culpabilidad, porque Dios no te ve culpable. La palabra justificación tiene que ver con que Dios te hace inocente y te retira sobre ti la culpabilidad, retira sobre ti los cargos. Los cargos que estaban en contra tuya por no cumplir la ley, esos cargos que estaban en contra tuya por no cumplir la ley, que el hombre bajo la ley se quedó en pecado, porque no había un Salvador. Cuando viene Cristo el Salvador y tú crees en Cristo, la justificación te quita el cargo de la culpabilidad. Ya no eres más culpable, eres inocente, eres justificado. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces Pablo dice, porque el que ha muerto ha sido justificado, ¿de qué? Pues ha sido justificado del pecado. ¿Ve? Y aunque en la parte humana el hombre tenga esas tendencias, en la parte humana el hombre tiene la inclinación siempre al pecado. Lo que Pablo nos está enseñando en el misterio de la revelación del Evangelio es que ya el pecado no tiene el efecto para llevarte a la condenación. El pecado no tiene el efecto porque al tú creer por fe en la sangre de Cristo, ya fuiste justificado. Y al ser justificado, ya Cristo condenó el pecado. Entonces ya el pecado no tiene señorío de tu alma ni de tu espíritu. Entonces lo que Pablo nos está queriendo enseñar aquí es que los efectos de juicio y de condenación ya no vienen sobre ti. Eso no quiere decir que nosotros como iglesia tengamos tendencia. Sí, todos tenemos tendencia. ¿Ve? Ahora, Pablo nos enseña también más adelante, versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más, y ya la muerte no se enseñorea más de Él. La muerte no se enseñorea más de vosotros. ¿Cuál muerte? Pues la muerte para un juicio, la muerte espiritual que te condena, ya no se enseñorea. ¿Por qué? Porque ahora Cristo, con la vida de Cristo, se enseñorea de ti. Y al Cristo enseñorearse de ti, tú tienes vida, ya no muerte espiritual, ya no hay separación de Dios. Pablo nos dice también, así también vosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Cristo, dice Pablo, considerémonos muertos al pecado y vivos para Cristo. Pablo nos enseña, considérate muerto al pecado, ¿ok? Y vivo para Cristo. Eso es lo que Pablo dice, que te consideres muerto al pecado y vivo para Cristo. El pecado ya no se enseñorea de tu alma ni de tu espíritu, porque ahora Cristo está en ti. ¿Ve? Y Cristo lo que hizo es que a través de su muerte cumplió la ley de Moisés. Al Cristo murió, cumple la ley, cumple lo que tú debías de hacer, que es cumplir la ley. La muerte de Cristo y su resurrección, al tú creer, lo que hace es que cumple la ley de Moisés. Y entonces ahora tú estás en una nueva ley de espíritu de vida. Ya ahora tú estás en una nueva ley de espíritu de vida y nosotros no tenemos que cumplir ninguna ley de Moisés, ninguna obra, porque ya Cristo hizo la obra por ti y pagó el precio de condenación. Él pagó el precio de condenación. En el versículo 22,
Pablo dice, vamos para el versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pues mira lo que dice Pablo. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 22. En el versículo 22. Versículo 22 dice Pablo, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Ya tú eres una persona santificada. ¿Ve? Ya tú eres santo. Tú no eres pagano, tú no eres mundano, tú eres santo y como fin tú tienes la vida eterna. Vida, ¿verdad? No dice vida temporal. No dice vida temporal. Dice vida eterna. ¿Ven? Eterna. ¿Ven? La gracia no es un pacto sujeto a condiciones. El evangelio de la gracia por medio de nuestra fe en Cristo no es un pacto, no es un evangelio sujeto a condiciones. Ahora, en el viejo pacto, en la ley de Moisés, las promesas que Dios le otorgó a Moisés y a Israel, y también en el tiempo, no solamente en el Antiguo Testamento en la ley de Moisés, sino también en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, con los 12 apóstoles, también con los 12 apóstoles, porque yo les había dicho a ustedes, cuando yo hice un informe de la ley de Moisés, lo que ofrece la ley de Moisés en el viejo pacto, yo les había dicho a ustedes que Jesús viene a ser siervo de la circuncisión. En otras palabras, Jesús vino a servir al pueblo de Israel, ¿verdad? Al pueblo de Israel bajo la ley, bajo la ley. Quiero decir que en el tiempo de Jesús, Jesús estaba bajo la ley todavía, y mucho más cuando antes Él no había muerto por los pecados de la humanidad, de todos aquellos que creen. Pues entonces, en el tiempo de Jesús y también bajo la ley de Moisés, también, pues en este tiempo, tanto en la ley de Moisés como en el tiempo de Jesús y los 12 apóstoles, aquí estaba bajo un pacto sujeto a condiciones. Estaba bajo un pacto sujeto a condiciones. Pero aquí no es un evangelio sujeto a condiciones. Aquí es un evangelio incondicional. ¿Ve? ¿Por qué es un evangelio incondicional? Pablo nos enseña en el libro de Efesios, vamos ahí a Efesios, un momentito, capítulo 2, versículo 1 en adelante, Efesios 2, 1 en adelante, dice Pablo, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros pecados y delitos, y en los cuales anduvimos en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivíamos en otros tiempos en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Pero Dios, que es rico y misericordioso, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, Él nos dio vida juntamente con Cristo, y por la gracia somos salvos, dice. Por la gracia de Cristo tú tienes salvación y vida eterna. Entonces aquí es un evangelio incondicional. ¿Por qué es un evangelio incondicional? Porque es un evangelio que Dios te salvó a ti independientemente aún estando en pecado. Mira cómo dice Pablo en Romanos. Mira cómo dice Pablo en el libro de Romanos, capítulo 5. Dice Pablo en el Romanos 5,
versículos 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió. Pablo nos está enseñando en Romanos 5, 8 y 9, que aún usted, siendo un pecador, ¿verdad? Siendo un pecador, en el estado de ser pecador, te escogió así. La gracia, el evangelio es un evangelio incondicional, no condicional. Pero aquí era un mensaje de Dios para Israel y era condicional. Y la condicional es: tienes que cumplir la ley. Amén. Obligatoriamente tienes que cumplir la ley. Aquí Cristo murió y cumplió toda la ley para que tú no tengas que cumplir. Porque aquí tú estás bajo un nuevo espíritu de vida. Aquí hay una ley que se llama el nuevo régimen de espíritu de vida. ¿Ve? Y esa ley lo que sabe es dar vida. Aquí no hay nada de acá. ¿Entiendes? Aquí es un pacto condicional, pero aquí Dios te salvó. Por encima de tus pecados, de tus debilidades, Él te dio la vida. De todas maneras. Entonces Pablo dice en Filipenses 1:6 que la buena obra que Dios empezó en ti, la buena obra, permíteme un momentito. La buena obra que Dios empezó en ti, Dios la va a perfeccionar. ¿Ve? Dios te va a capacitar, te va a perfeccionar, te va a guiar. Y si tú te vas un poquito fuera de camino, Dios se encarga de enderezarte. ¿Ve? Porque la salvación que Dios te dio es una salvación segura. ¿Ve? Y la buena obra que Dios empieza en ti, Dios se encarga de perfeccionarla y llevarte el resto. Y la promesa para que tú seas salvo, ya tú la tienes. Ya la promesa la tienes ya. Entonces nosotros vivimos esperanzados, con la esperanza de esa promesa. La promesa de salvación que Dios nos dio a nosotros es lo que nosotros nos mantiene firmes. ¿Por qué? Porque nadie puede llegar a la salvación, llegar a la santificación, si Dios le dice que tú estás perdido. Si Dios a nosotros nos dice tú estás perdido y el destino tuyo es la muerte y el infierno, el hombre nunca tiene esperanza para salvarse, se desanima. Nuestra esperanza para seguir firme a través de tambalear en momentos, ocasiones, nuestra esperanza tiene que ser esto, la cruz. La esperanza de nosotros seguir firme es la promesa de que tú eres justificado. ¿Ok? Esa es la promesa. Eres justificado y eres salvo y tienes la promesa de una vida eterna, no temporal. En otras palabras, la salvación la tienes segura. Pablo dice en Colosenses 3, versículos 1, 2 y 3, Colosenses 3, 1, 2 y 3, que tu vida está guardada en Cristo. Tu vida está guardada, protegida en Cristo. Eso significa que la seguridad de tu salvación está segura. Pablo también nos enseña y nos dice también en el libro de Efesios, vamos a ir un momentito al libro de Efesios, Efesios capítulo 1, versículo 13, Pablo dice que estamos sellados en Cristo. Sellado. ¿Tú sabes lo que significa ser sellado? Sellado significa que tú estás seguro, que tú estás pegado a Cristo, pegado, sellado, que le perteneces a Él. Y como le perteneces a Él, no hay manera de que ni siquiera Satanás, ni el diablo, ni los demonios, ni lo alto, ni cuchillo, ni espada, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni nada en este mundo te puede quitar, te puede despegar de Dios, porque ya Dios te guardó, te aseguró tu salvación. Lo que es Efesios 1:13, de que tú estás sellado,
en Cristo, pegado a Cristo, guardado en Cristo, lo que es Efesios 1:13 y también Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 2, Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 2, son palabras clave. Es más, no solamente eso, hay más. Romanos 8, 1 al 2. ¿Qué dice Pablo en cuanto a tu salvación? ¿Qué dice? Pablo dice en Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Estar en Cristo significa que Dios te tiene guardado, protegido, escogido, pegadito a Dios, para que nadie te pueda sacar de ahí, de la presencia de Dios. El evangelio que Dios le revela a Pablo por medio de la fe en la sangre de Cristo hace un efecto poderoso. Y es que no hay nadie, como Pablo dice en Romanos capítulo 8, ni lo alto, ni lo bajo, ni cuchillo, ni espada, ni principado, ni potestades, ni ninguna cosa creada en este mundo te podrá separar de lo que ya Dios hizo en Cristo Jesús por el amor que Cristo tuvo por ti. Ese es el verdadero amor. El verdadero amor es la cruz, lo que Cristo hizo con tu salvación, lo que Cristo hizo con tus pecados. Los pecados tuyos cayeron sobre Cristo. Ya Cristo no te ve un pecador. Ya Cristo no te ve como el viejo hombre, te ve hecho una nueva criatura en Cristo. Y las cosas viejas ya pasaron. ¿Cuáles son esas cosas viejas? Todo esto de la ley de Moisés que te condenaba. Todo esto de la ley de Moisés que te condenaba ya pasó. Ahora estamos bajo el régimen de la gracia. Ahora estamos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esto es algo maravilloso. Maravilloso. Gloria a Dios. Así que terminamos el mensaje. Que la paz de Cristo sea con ustedes. Así que Shalom Alejem. Shalom Alejem, que la paz de Cristo sea con ustedes. Shalom Haverim. Volveremos pronto para seguir dando mensajes. Bendiciones. Un abrazo muy fuerte para ti. Y que Dios te fortalezca cada día más en el Evangelio. En el Evangelio. Cristo viene. Ya Cristo viene. Amén.